están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y seguramente tú estás en cada hogar, estás en cada lugar donde se reúnen en tu nombre para adorar y bendecir. Tú eres nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Vamos a confesarte públicamente donde quiera que estemos. Sobre todo principado, sobre todo potestad. Él nos ha dado a nosotros las armas para luchar a su favor, y si estamos del lado de Él, estamos del lado del vencedor. Nos vamos a cantar Dios nos llamó para luchar a su favor. Cantemos con júbilo al Señor. No sé cómo
la alabanza de tu pueblo en este día, Señor. Aleluya. Pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Gracias a Dios porque podemos tener la escritura que nos ilustra, que nos ilumina, que nos da vida. Y hoy quiero tratar un tema que es un tema muy necesario para nuestros días. Y este tema es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual. Está comprobado científicamente de que estamos viviendo en el tiempo de las enfermedades psicosomáticas que produce la mente, pero si entramos en el mundo espiritual, vemos que también las enfermedades que estamos padeciendo en estos últimos tiempos provienen de nuestro estado espiritual. Dios quiere sanar la nación, Dios quiere sanar la gente, Dios quiere sanar las familias, Dios quiere sanar nuestra vida espiritual, pero Él desea que cada uno de nosotros recibamos esa sanidad que a veces se manifiesta en lo físico. Y yo quiero tomar un texto base que es Jeremías capítulo 33, verso 6. Jeremías 33, 6 dice así: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En esta porción encontramos el deseo de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros, para las naciones, y el deseo es que Él nos quiere traer sanidad, nos quiere traer medicina, pero también nos quiere curar. Cuando no se encuentra la medicina para cierta enfermedad, para cierta circunstancia, batallamos mucho y tenemos estrés, pero quiero decirles que Dios quiere traernos sanidad, Dios quiere traernos medicina, Dios quiere curarnos, y después de traer esto, dice, nos revelará abundancia de paz y de verdad. Muchas de las enfermedades que hoy estamos padeciendo tienen un trasfondo espiritual. Por ejemplo, todas las enfermedades gastrointestinales tienen que ver muchas veces pues con el estrés, tienen que ver con las preocupaciones, tienen que ver con corajes, tienen que ver con muchas cosas. El problema con los huesos también tiene que ver con el carácter. Y encontramos también que muchas enfermedades de la mente, trastornos mentales, tienen que ver con la falta de paz con Dios, y tienen que ver con una serie de situaciones que vemos como hoy en día se está manifestando mucho, la cuestión de la ansiedad, también la depresión. Todas esas enfermedades que estamos padeciendo en estos días tienen que ver con algo espiritual, pero Dios hoy nos invita a venir a Él, porque Él nos traerá sanidad, medicina, nos curará y nos revelará abundancia de paz y de verdad. Vamos a mirar algunas enfermedades de algunos personajes en la Biblia que tenían que ver con un milagro detrás de las sanidades físicas. Un milagro detrás de las sanidades físicas, es decir, Dios nos quiere sanar de lo espiritual para poder sanar nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros empezamos a sentir la sanidad interior, entonces viene una sanidad exterior. Y el primer caso que yo quiero que veamos es un caso de una enfermedad espiritual que se llama el orgullo. El orgullo tiene varios sinónimos, como la altivez, como la soberbia, y lamentablemente hay mucha gente con esta enfermedad. Y quiero decirles que esta fue la primera enfermedad espiritual que llegó al trono de Dios. Dice que Satanás empezó a creer más que Dios y dijo: voy a subir, voy a ser más que Él. Entonces el primer pecado que se cometió fue el pecado de soberbia, de orgullo. Y hay una historia en la Biblia que nos revela que hay gente que quiere que se le reconozcan sus títulos, su posición social o intelectual, antes de recibir ayuda de cualquier persona, y su orgullo lo hace permanecer enfermo,
enfermo de orgullo, enfermo de vanidad, enfermo de soberbia. Y está la historia de un hombre que se llamó Naamán, que quizás todos ustedes han oído, que quiero leer de Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10 al 14. Dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces decidió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Del personaje que estamos hablando hoy, este hombre era un capitán del ejército de Asiria, tenía gente a su servicio, tenía un grado, era asistente del rey de Siria. En su altivez, cuando recibió la invitación de la muchacha que trabajaba con él para ir a ver al profeta, él accedió, pero se hizo un cuadro en la mente y dijo: pues voy a llegar y me va a hacer honores, saldrá luego, dice, estando en pie invocará. Pero ustedes han leído la historia y saben que no fue así. El profeta nada más le mandó un criado para que le diera un mensaje y le dijo: vete a sumergir 7 veces en un río que se llama Jordán. Y entonces él se enojó, dice aquí que se enojó. Nuestro orgullo nos hace vivir enojados, pero también nos hace permanecer enfermos. Dios quiere sanar nuestro orgullo, y el orgullo se manifestó en lepra. La lepra es una figura del pecado. La lepra está en la sangre, y la lepra es una enfermedad vergonzosa, contagiosa, una enfermedad que hacía a la gente que se tuviera que salir de sus comunidades y gritar en las calles: inmundo, inmundo. Entonces este hombre atendió a la voz de sus criados cuando le dijeron: mi señor, si te hubiera pedido otra cosa más grande, ¿tú no la harías? Entonces él aceptó y se sumergió 7 veces en el río Jordán, que no estaba tan limpio como los otros ríos que menciona ahí, Farfar y Abana. Y ese acto le llevó a tener que doblegar su orgullo. No sé si usted tenga orgullo en su corazón, pero quiero decirle que el orgullo es una enfermedad espiritual, pero que Dios la quiere sanar, y junto con sanar su orgullo va a sanar muchas enfermedades. Y les decía que la enfermedad de la lepra tiene que ver con el pecado. ¿Sabe por qué hay tanta gente que no quiere venir a Cristo? Por su orgullo espiritual. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere venir a Cristo? Porque no piensan que son autosuficientes. Su orgullo los hace ser autosuficientes y no quieren aceptar la ayuda. Hasta que uno acepta la ayuda de parte de Dios, uno recibe el milagro de la sanidad del pecado en nuestras vidas. Vamos a mirar otro caso. La sanidad de la amargura. La sanidad de la amargura. Hay una historia en la Biblia que nos revela que hay gente que tal vez no se queja de su situación o de su enfermedad, sino más bien se queja de que Dios bendice a otros, y por qué Dios ayuda a otros, y por qué Dios visita a otros y a mí no me visita, y empieza uno a tener amargura en su corazón. Y en la Biblia hay una historia de un hombre que estaba en un estanque, el estanque donde bajaba un ángel, movía el agua, y el que primero tocara el agua quedaba sano. Pero este hombre ya tenía tiempo ahí y no era sano, y empezó a tener amargura porque otros le ganaban el lugar. Yo quiero leer en San Juan capítulo 5 verso 1 al 11.
San Juan 5, 1 al 11 dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Había muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cuál creen que sería ustedes la respuesta inmediata de cualquiera que deseaba su sanidad? Sí, claro que quiero ser sano, pero no. Él empezó a quejarse. Dice que respondió: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Qué historia? ¿Qué historia encontramos aquí? Que este hombre dice que llevaba 38 años enfermo. Y aparte de su enfermedad física que tenía una enfermedad espiritual que se llamaba la amargura. ¿Contra quién se amargó? Pues se amargó contra los demás que estaban ahí. Se amargó de que ya llevaba mucho tiempo de enfermo, y se empezó a quejar con Jesús. En vez de decirle: sí, quiero ser sano, se empezó a quejar. Y muchas veces nosotros en nuestra vida vivimos una vida de queja, y esa queja nos hace tener amargura contra otras personas. Hay gente amargados contra sus padres, hay gente amargados contra su pareja, hay gente amargados contra el gobierno, hay gente amargados contra la misma fe o una iglesia o un pastor, que nosotros necesitamos sanar de esa amargura, porque mientras tengamos amargura tendremos muchos achaques en nuestro cuerpo, tendremos muchos síntomas malos en nuestro cuerpo, pero Dios quiere sanar nuestra amargura. La amargura es una enfermedad espiritual que Dios puede sanar. Y con este acto Jesús sanó a este hombre que se le acercó. No por casualidad se le acercó Jesús a este hombre. Dice que lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta de Jesús? Ya vimos en el versículo inicial que el Señor nos traerá sanidad, nos traerá medicina, pero a veces los que no queremos ser sanos somos nosotros, porque estamos pensando en otras cosas en vez de nuestra sanidad. Estamos amargados contra cierta persona, estamos amargados por cierta situación que nos pasó, o porque Dios bendice a otras personas, nos amargamos, pero esa sanidad espiritual viene de parte de Dios, y Dios no quiere que vivamos amargados. Si usted tiene amargura en su corazón contra alguien que le hizo daño, contra alguien que abusó de usted, que le hirió su alma, usted necesita ser sano. Y junto con esa sanidad se le van a quitar todas las enfermedades físicas que pudiera tener. Vamos a ver otro caso. Yo le llamo la sanidad del desánimo. El desánimo es una enfermedad espiritual también. Hay gente que ya probó de todo y no le funcionó nada, y se ha desanimado para seguir adelante. Dice: ya hice esto, ya hice aquello, ya estoy desanimado, ya no hay solución para mí. Y vemos en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, verso 20 al 22. San Mateo capítulo 9, verso 20 al 22 dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer también tenía mucho enferma, 12 años, imagínense, con flujo de sangre, una enfermedad para los judíos y para todos penosa, pero aparte que tenía muchas repercusiones en la salud. Dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo,
¿Qué vio Jesús detrás de esta mujer? En otras narraciones de los evangelios nos dicen que esta mujer había gastado todo su dinero con muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía en médicos, en remedios, porque a veces si no resulta un médico alópata, nos vamos con un médico naturista, nos vamos, si no resulta con el naturista, nos vamos con el curandero. En fin, en la desesperación mucha gente hace tantas cosas al grado que llega un desánimo a su vida. Entonces dice que Jesús, cuando la vio, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Lo que tenía entonces esta mujer era una enfermedad de desánimo. No sé si usted está desanimado. A veces las pruebas nos desaniman. Recuerdo en la Biblia a Juan el Bautista, cuando se fue echado en la cárcel, dice que mandó a sus discípulos a decirle a Jesús: vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otros? Empezó a desanimarse de que ya había visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estamos en alguna prueba que no le vemos solución, cuando vemos que estamos en aprietos económicos, que no le vemos la salida, que debemos aquí, debemos allá, cuando vemos que personas que nosotros amamos no cambian, nos empezamos a desanimar y a perder la intención de seguir luchando. Y dice aquí que Jesús le dijo: ten ánimo. Las mismas palabras de Jesús son para usted hoy en este día. Tengan ánimo, que no se baje el ánimo. Dice la Biblia que el buen ánimo incluso hace soportar la enfermedad, pero el buen ánimo también hermosea el rostro. El corazón alegre dice que es un buen remedio, el espíritu triste seca los huesos. No se desanime, siga adelante, porque esta enfermedad espiritual tiene sanidad en el Señor. Vamos a mirar otra enfermedad que yo le llamo la sanidad de la comunicación, o la sordera espiritual. Cuando hablamos de sordera espiritual, hablamos de que hay gente que parece sorda, o más bien no tiene buena comunicación porque no se comunica con nadie, no escucha el consejo de nadie. Muy bien. Déjenme buscar aquí en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces hay gente que parece sorda y muda porque ha perdido la comunicación con Dios, ha perdido la comunicación con su familia, ha perdido la comunicación con sus semejantes. Y vamos a ver San Lucas capítulo 22. Dice así: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a uno heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a su siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Esta enfermedad, dice que este soldado, esta persona que estaba ahí con Jesús, le cortó una oreja al soldado, y Jesús tomó la oreja y sanó al soldado que le había cortado la oreja. Entonces la sordera espiritual es una enfermedad que muchas veces tenemos, que ya no oímos la voz de Dios, que ya no oímos al consejo, que ya no oímos a nadie, y esa sordera espiritual la produce el que muchas veces usamos nosotros de una manera incorrecta la palabra de Dios. Usamos de una manera incorrecta la palabra de Dios porque la palabra de Dios es figura de la espada que usó aquel discípulo para cortar la oreja. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús dijo: basta ya. Si quizás usted dice: ya no quiero oír nada del evangelio porque fulano de tal que me habló me dijo esto y esto y esto y que no es correcto. Si usted tiene sordera espiritual, Dios quiere abrir su oído, y dice la palabra de Dios que el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Una cosa es poder tener el sentido auditivo y otra cosa es tener habilidad de oír la voz de Dios, de oír el consejo, de oír el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es de que otra enfermedad se llama la sordera espiritual, y esta la produce el que alguien haya cortado nuestra oreja con el mal uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces les animamos a que hoy reciba otra vez audición, y que Jesucristo quiere sanarle. Vamos a ver otro caso en la palabra de Dios, y esta es la sanidad de la comunicación. Podemos decir perder el habla. Hay gente que parece muda porque, vuelvo a repetir, ha perdido la comunicación con Dios, con la familia y a veces con sus semejantes. Mateo capítulo 12, versos 22 y 23. Mateo 12, 22 y 23 dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Entonces el demonio que estaba en estos hombres, dice, los hacía estar ciegos, estar mudos, ¿verdad? Pero dice que el mudo habló. Si algo se interesa el enemigo es de cortar las comunicaciones. ¿Sabe que cuando estamos en guerra, cuando un país está en guerra, lo primero que hacen los ejércitos es cortar las comunicaciones? Porque si se cortan las comunicaciones, se crea una confusión, y en muchos hogares la comunicación está destruida. En muchos matrimonios la comunicación está destruida, en muchas familias. En muchas iglesias la comunicación está obstruida, y Dios quiere sanarnos para que hablemos. Decía el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dios quiere sanar nuestra boca también, y que nuestra boca sea abierta, porque dice la Biblia que hay poder en la boca. Hay poder en la boca. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y de la muerte están en la boca. Si usted ha perdido la comunicación con Dios, recóbrela, hable con Dios todos los días, hable con Dios. Si usted ha perdido su comunicación con su familia, siéntese y hable. Estamos en buen tiempo para hacerlo. Estamos en familia, estamos quedándonos en casa, según el eslogan. Si usted ha perdido la comunicación con algún amigo, con algún vecino, con algún compañero de trabajo, recobre la comunicación, porque ese también es una enfermedad espiritual, el quedarse callado. Vamos a ir más adelante, por favor. La sanidad de la avaricia. La avaricia es una enfermedad espiritual. Hay gente que no sabe dar, no le da ni a Dios ni le da a los suyos. Simplemente quiere almacenar, quiere avaricia en muchas cosas, y esta enfermedad está figurada en la enfermedad de la mano seca. En San Marcos capítulo 3, verso 1 al 4. Vamos a leer hasta el verso 5. Marcos capítulo 3, verso 1 al 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Cuando nosotros somos sanos de la avaricia, nuestra mano es restaurada. La única manera de poder ayudar es extendiendo la mano al necesitado. Pero la pregunta que Jesús les hizo a la gente que lo rodeaba, que eran los fariseos y saduceos, que estaban buscando ocasión para acusarle, les dijo: ¿es lícito, es decir, es permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Quiere decir que cuando nosotros hacemos bien a alguien, dice la Biblia que tenemos que hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. A los jefes de familia nos dice la palabra de Dios que el que no provee para las de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe.
Y aún a darle a Dios, a veces somos mezquinos, no queremos apoyar la obra de Dios por tantas cosas que se oyen alrededor. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros damos. Me viene a la mente ahorita la historia de este hombre, Zaqueo. Zaqueo era un hombre que era cobrador de impuestos, y cuando llegó Jesús a su casa, dijo: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Y saben cuál fue la reacción de este hombre Zaqueo? La reacción fue: todo lo que me he robado voy a regresarlo 4 veces. Entonces vemos que cuando Dios llega a nuestras vidas nos hace generosos. ¿Cuánta generosidad hace falta hoy en día para poder mirar la necesidad de otros? Dios quiere sanarlo de la avaricia. Dios quiere hacernos generosos, porque dice la palabra de Dios que hay una ley que dice que debemos dar y se os dará. El dar es una siembra. Cuando usted da, Dios le bendice, pero usted necesita ser sano y poder desprenderse para poder ayudar al prójimo, para poder ayudar la obra de Dios, para poder hacer el bien a su familia también. Así es de que Dios nos sane de esa mano seca. Y bueno, también vamos a mirar ahora la otra enfermedad que se llama la enfermedad de deformidades. Cuando en la Biblia nos habla, por ejemplo, de la historia de los gigantes en la Biblia, en el tiempo del rey David, dice que los gigantes estaban deformes. Tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, había deformidades. Y aquí yo quiero que veamos la historia de una mujer que es figura de aquellas personas que, aunque tengan mucho tiempo en el camino de Dios, viven una vida torcida o con deformidades. Y esta historia nos habla de una mujer que estaba encorvada. Lucas capítulo 13, verso 10 al 13. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hay gente que tiene mucho tiempo en el camino de Dios, pero no deja de tener deformidades en su vida, que es tener una vida torcida. Dice que ella se puso derecha, se enderezó. Cuando nosotros venimos al Señor, dice que Él endereza nuestros pasos. Si usted considera, ¿verdad?, que tiene en su vida alguna deformidad espiritual, venga a Cristo, y Cristo va a enderezar sus pasos. Cristo le va a dar su sanidad a esa vida torcida. Nos va a guiar por sendas de justicia y vamos a vivir una vida diferente. Vamos a ver otro caso más: la sanidad de la incredulidad. Porque hay mucha gente muy incrédula. Hay gente que necesita ver milagros para creer, pero dijo Jesucristo que es más bienaventurado el que cree aunque no vea. Los que no vieron y creyeron, dice la Biblia. Y vamos a leer en San Marcos capítulo 2, verso 8 al 11. San Marcos capítulo 2, verso 8 al 11 dice así: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué historia tan tremenda encontramos aquí. Dice la Biblia, ustedes saben el contexto, que había este paralítico que fue llevado a Jesús, y como estaba llena la casa, lo subieron por la azotea. Y cuando lo pusieron enfrente de Jesús, Jesús le dijo: tu fe tus pecados te son perdonados, le dijo. Tus pecados te son perdonados. Y dice que todos empezaron a murmurar. Entonces, qué fácil es decir: tus pecados te son perdonados. Pero no lo decían, nada más lo pensaban. Pero quiero decirles que Dios conoce lo que usted está pensando también. Dios conoce lo que estamos pensando. Nuestros pensamientos no son ocultos para Él. Y entonces les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda.
Entonces dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenemos que tener fe, hermanos. Si Dios nos ha dicho algo, lo va a cumplir. Esta incredulidad Dios la conoce en nuestros corazones, que muchas veces la gente nos dice, algún hermano, algún pastor, algún siervo de Dios nos dice, Dios te va a sanar, y nosotros empezamos a decir hasta que no vea. Dios va a salvar tu familia, y nosotros tenemos incredulidad. La incredulidad es falta de fe. Pidámosle a Dios que tengamos fe y que podamos creer aún las cosas invisibles, porque Dios nos ha dado la potestad de poder, dice, mover montañas con la fe. Y tenemos que creer en lo sobrenatural, que Dios hace cosas sobrenaturales. Estamos viviendo en tiempos donde lo que necesitamos es fe. Y vamos a entregarle nuestra incredulidad a Dios, decirle, ya no quiero estar enfermo de incredulidad. No sé cuántos de los que están escuchando hoy el mensaje, pues han detectado a través de estas narraciones alguna enfermedad espiritual en su vida. Dios quiere traernos sanidad, nos quiere traer abundancia de paz. Solo debemos aceptar que estamos enfermos y acercarnos al sanador. Él está aquí para sanarnos. Él está ahí en su casa. Él está ahí donde usted esté viendo este mensaje, porque Él quiere traerle sanidad, quiere traerle medicina, quiere curarle, y junto con la sanidad y la medicina le va a revelar abundancia de paz. Si algo estamos perdiendo en estos tiempos por esta situación, es la paz. Pero quiero decirles, amados amigos, hermanos, conocidos, que lo que estamos viviendo en este tiempo, de este virus que está atacando, tiene un propósito, y Dios está sanando las naciones. Ahora los presidentes de las naciones se están humillando. Dios está sanando el orgullo de las naciones. Dios nos está revelando a todos nosotros que somos vulnerables, que delante de un virus tan pequeño no se salvan ni los ricos, ni los artistas, ni los músicos, ni los educados, ni aún los pastores o religiosos, porque somos vulnerables. Entonces Dios quiere quitarnos el orgullo, Dios quiere quitarnos el desánimo, Dios quiere quitarnos todo lo que acabamos de ver ahora, y Dios está sanando a la gente. Estamos entendiendo que tenemos falta de Dios. Si algo le falta al mundo, es Dios. Entonces yo quiero orar por cada uno de ustedes, y quiero pedirle a Dios que Dios nos sane primeramente espiritualmente. Usted se conoce mejor a sí mismo. Dice la Biblia que ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el espíritu de Dios que vive en él? Pero también nadie se conoce a sí mismo que uno mismo. Entonces usted sabe si hay alguna enfermedad espiritual en su vida. Hoy Dios le traerá sanidad. Repito el versículo que leímos al principio, que dice Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Déjeme orar por usted. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted necesita sanidad espiritual. Dios quiere sanar su interior. Pero si usted ya conoció, ya caminó en el Señor, pero ha aceptado todavía cosas en su vida, usted necesita venir al Señor, ponerse a cuentas, decirle: Señor, aquí estoy porque necesito de ti. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Gracias por esta promesa que nos das de traernos sanidad y medicina y curarnos, Dios. Necesitamos de ti, necesitamos ser curados, necesitamos ser sanos, y tú quieres sanarnos, pues. Tu voluntad es sanarnos, y junto con esa sanidad interior, sanidad espiritual, nos vas a revelar abundancia de paz. Nos vas a revelar también abundancia de verdad, que es tu palabra. Señor, yo pongo en tus manos cada persona que está escuchando este mensaje, donde quiera que lo esté haciendo. Bendigo las familias, bendigo, Padre Celestial, a alguna persona que esté enferma físicamente, lo bendigo con la sanidad. Todas las enfermedades las declaro fuera de los cuerpos,
con la autoridad que tú nos has dado de que en tu nombre sanarán los enfermos. En tu nombre. Padre, yo bendigo también la economía de los hermanos en sus hogares. Padre, la economía del país, la economía de las naciones, para que podamos depender de ti, Señor. Para que podamos entender que sin ti no podemos salir adelante. Padre Celestial, bendigo cada persona que está recibiendo este mensaje y les dejo en tus manos. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios le bendiga. Nos esperamos en el próximo mensaje. Recuerden que tenemos transmisiones los días martes a las 7:30 de la noche y también los domingos a las 10:30 de la mañana. Síganos y comparte este mensaje con alguien más. Y bueno, si usted tiene alguna petición de oración, si usted tiene algún comentario, escríbalo en nuestra página Ministerios Gente de Jesús, en YouTube, en Facebook y en las redes sociales. Puede acercarse a nosotros. Y también nos sentimos a gusto de que hoy hayan seguido esta transmisión. Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Hola, espero que estén pasando un bonito día. Hoy les queremos decir un poema ya. Quiero agradecerte que estés en mi vida en cada momento. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles y de angustia. Puedo contar mis alegrías. Y sé que nuestra amistad se sustenta en un mutuo amor. Seas mi mamá y mi amiga. Es el tesoro más preciado que agradeceré a Dios eternamente. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepasas a todas. Proverbios 31, 28 y 29. ¡Felicidades, mamá! Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres. Espero que se la pasen muy bien. Te amo, mamá, y gracias por hacerme de comer. Pero hoy es un día especial porque pues podemos celebrar el Día de las Madres, aunque todos los días debemos celebrarlas, pero la palabra de Dios nos dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre, y hoy que hay la oportunidad queremos honrar a todas las madres. Así es de que ahí en la comodidad de su casa reciban esta pequeña serenata que hemos preparado con unas canciones alusivas a la madre, y pues si usted tiene a su mamá ahí cerquita, apapáchela, y si no, pues mándenle un mensaje, mándenle algo, si está allá en el cielo, pues mándeselo hasta el cielo. Dele gracias a Dios por habernos prestado a nuestra mamá. Y queremos cantar una melodía que entonamos regularmente los días de mayo y la hacíamos en serenata, pero hoy queremos hacerla aquí con el grupo. Y se titula Ella es mi madre. Esperamos que les guste todas las madres. Ella
más, si usted tiene su madre, como decía el poeta, si tienes una madre todavía, aprovechala, disfrútala, respétala, hónrala todos los días de tu vida. Bueno, una canción más que es como una ofrenda para la mamá también, que se titula Frescas Rosas. Esperamos que también sea de bendición.